Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva emisión aquí de El Tornillo en el canal de la ciudad. Luis, ¿Cómo estamos? no sé. ¿Qué pregunta? Se armó un lío interesante en el contexto de la Copa América por el hecho de que algunos chicos de la selección cantaron una canción, trasciende en las redes, se genera un gran lío, un gran ruido en todos lados, con las típicas exageraciones que hoy día, Luisito, ocurren en este mundo potencialmente muy sensible, las cuestiones raciales. Uno, por supuesto, entiende que hay minorías que han sido y siguen siendo lamentablemente discriminadas en todo el mundo, incluyendo en los países europeos, particularmente en Francia. Recordemos que Particularmente. ahora que empiezan las Olimpiadas han sacado a todos los hombres por la fuerza para que no esté fea la ciudad. No es que solucionaran la cuestión de la vivienda popular o para gente con pocos recursos, sino que lo sacaron, lo mismo que hizo la dictadura militar acá, con la villa del Bajo Belgrano antes del Mundial 70, exactamente lo mismo, Mundial 78. La topadora. Pero me interesa que charlemos, Luis, sobre esta reacción que vimos en la Argentina, particularmente la vicepresidente Vicky Villarroel, que aprovechó la oportunidad para enfatizar estos valores del nacionalismo más extremo. ¿Por qué? Mira, todo me parece hoy una caricatura, y lo peor es que es la caricatura de la caricatura, y se hace una caricatura de la caricatura de la caricatura, ¿no? Hay una reacción que ya es una sobrereacción. Entonces, de hacia arriba, sobrereaccionan. Y después siguen sobrereaccionando, ¿no? Es empalagoso como arroz con leche, viste, en la heladera 3 días, ¿no? Que concentra azúcar. Están las declaraciones, está este problema. Después está la sobrereacción del secretario de Turismo. Después la sobrereacción del presidente que lo echa, ¿no es cierto? Tal cual. Y las declaraciones de Villarroel tratando de llevar agua para su molinito, ¿no? Es un molino que supone que en Argentina hubo una especie de crisol de razas, que fue una experiencia básicamente sin conflictos, que la Argentina incorporó a los pueblos originarios, a la inmigración, básicamente de manera... Sí, los incorporamos a la tierra, los enterraron. ¿No? Y a los morochos, primera fila en cada combate importante que hubo, ¿no? Habría que ponernos un par de comentarios históricos al respecto. Después ¿no? sí, más que crisol de raza, soplete de raza. Claro. Porque, viste, no quedó ningún ancestro porque la educación argentina, a la francesa, ¿no? Republicana, ¿no? Claro. No es londonistán, ¿no? Claro. Inglaterra, que cada uno mantiene el acento. No, acá soplete, ¿no? Hechos históricos. Se unificó. En primer lugar, Guerra del Paraguay. Ahí eliminamos a buena parte de la población Totalmente, de color. Pero sí, Curupaití, el asalto a Curupaití, y murieron 2/3. Entre la Guerra del Paraguay y la fiebre amarilla, básicamente un porcentaje relevante de la población negra que había en Buenos Aires, como en todas las ciudades Bueno, coloniales. hay que mirar Montevideo. Montevideo ¿No es cierto? mismo desaparecieron. Hay que mirar Montevideo con el componente que tiene de candombe, Así es. ¿no? y de ancestros africanos que acá desaparecieron. Bueno, Entonces, somos los yanquis del sur. la inmigración masiva de Europa, sobre todo de España, de Italia, de Europa Central, del La conquista Este. del desierto, un desierto Bueno. de gente blanca era. Claro. Pero había población. También podía decir que eran nómades, todo lo que quiera. Pero los eliminamos. Había población. De todas maneras, no hay que hacer, ¿no es cierto?, lo que muchas veces sucede de juzgar con los ojos de hoy. No, ¿no por es cierto? supuesto. Lo del pasado, eso realmente también no funciona. Pero hacerse cargo. Es así, o sea, Es nuestra historia. el hecho que uno no condene, ni mucho menos la campaña del desierto, no quiere decir negar que efectivamente había pueblos originarios que desaparecieron como consecuencia de la Y campaña que del hubo un desierto. enorme loteo y se le dio a la gente que había participado, Exactamente. inclusive al general Roca. Y son cosas que pasan, ¿no es cierto? No, pasaron en todos lados, Cosas con que lo cual pasan. históricamente uno Eso lo no quiere comprende. justificar lo que pasa hoy. Pero no fue un proceso civilizado, pacífico, de incorporación. No, fue. Sí, que fue una guerra. Heidi y el abuelo. Exacto, ¿no? claro. Con la vaca azul, ¿no? Por los Alpes. No Recordemos fue. también la cuestión de los inmigrantes, por ejemplo, aquellos que eran militantes
experimentaron persecuciones, incluyendo la ley de residencia. Sí, que eran anarcomarxistas, no eran anarcoliberales. Exacto. No hubo tolerancia a las diferencias, ni un proceso Siento que metían una bomba a los muchachos también es cierto, pero, No, bueno, por pero el tema supuesto. fue sobre la mayoría de los inmigrantes. Claro. Y en eso los judíos y los italianos, ¿no es cierto? No, por supuesto. Que somos primo hermanos, sufrimos el desprecio. No, mi abuelo Samuel lo echaron, tuvo que ir a Montevideo. No, Bueno, los Pérez eran bravos. eran bravos. Sí. Ahora por suerte son más calmos. Sí. No, y por último, Sí. hay que entender que lamentablemente en Argentina hubo medio siglo de inestabilidad institucional, con golpes militares, con, hay que decirlo, proscripciones políticas. El peronismo estuvo proscripto, otros partidos de izquierda también. Con lo cual, uno negar la historia y chapear de que acá tuvimos un proceso sin ciudadanos de segunda, bueno, si vos eras peronista en la década del 60 no podías votar a tu candidato, podías votar. con lo cual en la práctica había Y ciudadanos la de oposición en segunda. la época del primer peronismo la pasó mal, Tal ¿no cual. es cierto? O sea, Y totalmente. siempre fue así la historia argentina. Lo que hay que tener es una visión, ¿no es cierto?, superadora, pero no que olvide, o que peor, fraude, ¿no? Porque ahora cada uno se hace su historia. Tal cual. Casi te diría que, viste, va más allá de nuestro amigo Fukuyama con el fin de la historia. Es como si la historia no hubiera existido, entonces uno la puede reescribir como quiere, como esos programas de ciencia ficción donde te ponen los implantes y Tal vos- cual. Entonces ahora, viste, Videla es bueno, ¿no es cierto? Astiz. Ya vamos a hablar de eso en un ratito, porque la verdad que es intolerable lo que ocurrió, pero un punto antes con esto, por supuesto, siempre en cualquier semana en la Argentina echa algún funcionario. Bajo la presidencia de Milei, sí. Esta semana. Javier bueno, VIII, en vez de Enrique VIII. alguien que entrevistamos aquí, como Teddy Caragosian, el año pasado lo tuvimos. Chop his head. Ya no está más Chop his como head. asesor económico, porque por una crítica más bien, uno diría moderada, puntual, vos explicaste, Luisito, que cuando te critica alguien que no comparte votantes con vos, no importa. Ahora, si es alguien del riñón, aparentemente duele Un más, gobierno ¿verdad? minúsculo y sin masa, entonces, sin masa. Sí. Sin masa crítica. como Sin dicen, masa. Con una S. Sí, es muy problemático. Qué distancia de Lincoln, ¿no? De Abraham Lincoln, que armó el gabinete de rivales, ¿no? Claro. Él llamó a la oposición adentro del gabinete. Con eso desarmó la oposición destructiva, pero tenía que discutir cada cosa. Y sacó, ¿no?, el fin de la esclavitud con ese gabinete. Nada más y nada menos. Nada menos con opositores duros y rotundos. Hoy tenemos un programa donde vamos a focalizar las nuevas tecnologías, en cómo la dinámica comunicacional digital influye en la política, con tal vez, Luis, el tipo que más sabe de eso en la Argentina, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Este es El Tornillo, señores, aquí en el canal de la ciudad. Vamos al desarrollo del programa. Ningún político se puede hacer cargo de lo que dice la gente. El voto joven siempre estuvo. Javier Milei es auténtico. Nuestro invitado esta noche es Fernando Cerimedo. Fer, gracias por venir. Un Muchas gustazo. gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Sentate, por favor. Fernando Cerimedo es asesor político y especialista en marketing digital. Trabajó junto a Javier Milei, el presidente de la Nación, en la campaña que el año pasado lo llevó justamente a la presidencia. También trabajó junto a Jair Bolsonaro en su campaña presidencial en el Brasil, cuando justamente resultó electo Lula da Silva, y es fundador del sitio digital La Derecha Diario, que es uno de los sitios de mayor influencia en el debate público de los medios digitales. Fernando, un placer hablar con vos. La verdad que hay mucho interés en conocer qué significa hoy la nueva comunicación política, hacer una campaña, utilizar inteligentemente las redes sociales. ¿Qué significa hoy eso? Plantearte la estrategia de campaña en el contexto digital totalmente diferente que tenemos. Bueno, gracias por la invitación antes que nada. Hay mucho mito sobre las campañas políticas nuevas, ¿no? Ujú. Y tiene que ver mucho con que ha cambiado muy vertiginosamente la forma de hacer campañas políticas. Siempre al territorio, el timbreo, estar en la calle, la boleta, especialmente en nuestro país. Con la inserción, o sea, digamos, la inserción de las redes sociales en nuestra cultura directamente, no solamente en la comunicación, sino hoy el cotidiano pasa por las redes sociales. Claro.
especialmente la pandemia. La pandemia generó un fenómeno... Virtualizó mucho a la gente. Virtualizó y a un grupo de gente que no estaba virtualizada. Ajá. O sea, pensemos que, por ejemplo, Facebook tenía un promedio tope de edad de 55, 60 años. ¿Sí? Tenías un 7-8% de gente que tenía ese rango etario y era el máximo. La pandemia lo que hizo es obligar a la gente a interactuar en redes sociales. Y hoy hay Claro. personas de 75 años que están en Facebook y hoy supera el 22% del rango de 55 a 75 años o más. Y eso te trae un nuevo desafío, porque antes a ese grupo etario, clave para lo que tiene que ver con decisión electoral, el joven es un poco más fácil de llegar, la persona grande es muchas veces, si no llegas por los medios tradicionales, que están perdiendo cada vez más digamos, protagonismo e influencia. Claro. Ya no tienen la misma relevancia que tenían antes. Nos obligó a reconfigurarnos muchísimo. Hoy hay gente de 70 años que compra por plataformas de comercio electrónico, Seguro. que antes no existía. Y eso fue la pandemia. TikTok creció 25.000% en un año Increíble. por la pandemia. Y eso hizo que se cambien un poco las reglas del juego. Ya el 2019 había sido bastante relevante. Veníamos con un empuje. En Argentina, con el 2015, con la iniciación del macrismo, el PRO había hecho un trabajo en redes sociales Muy bueno. muy bueno, por cierto, hay que reconocerlo para ese momento. En el 2019 quisieron copiarlo del 2015 y era un copy and paste de algo que había evolucionado 4 años después. Claro, ya era viejo. Ya era viejo. Y muchos partidos políticos en el 2019 empezaron a pensar, no, pero todo pasa por redes sociales. Tampoco pasa por redes sociales. Claro, todo, Eso es muy importante. No, hoy sigue siendo importante el territorio, el contacto, el Es uno a cierto. uno, como las redes sociales. Es cierto, pero a veces un espacio tiene primacía, ¿no? Porque uno podría decir, disculpame la de maestro Ciruela, vos tenés, ¿no es cierto?, territorio, que la política siempre fue territorio, es premoderno. Tenés la organización, que es lo moderno, los partidos, que eso. Y después tenés lo posmoderno. Ahora están las tres cosas. Ahora, es cierto que hoy lo virtual a veces alinea, ¿no es cierto? Y a veces no. En los otros dos en factores. algunos segmentos etarios, o sea, de grupos por ahí, y después hay lugares donde todavía, si bien hoy en Argentina tenemos 67 millones de teléfonos celulares activos para 47 millones de usuarios. Es impresionante. Hay, Es un número en el mundo ese, ¿no? Sí, es uno de los más altos en el mundo. Hay 45 millones de perfiles de Facebook, muchos duplicados obviamente, pero hay 45 millones de perfiles de Facebook. Hay muchos lugares que todavía no usan Twitter. Claro. Entonces eso hizo que las reglas del juego empiecen a cambiar y que ya no sean solamente las redes sociales determinantes, sino determinadas redes sociales para determinados grupos geográficos y etarios. O sea, mucho más segmentado. Es mucho más. Hoy ya estamos hablando de hipersegmentación y nanosegmentación. Y nanosegmentación. Nanosegmentación. Sí, Wow. la segmentación tradicional que antes, incluso las mismas plataformas te ofrecían, ¿no? Vos decías, bueno, de tal edad, en tal lugar geográfico, podías segmentar 1 kilómetro a la redonda, algunos intereses. Hoy tenés la capacidad de cargar base de datos y decirle quiero perfiles similares a estos y podés llegar hasta 100 personas específicamente. Una cuadrilla mucho más específica. Mucho más ¿no? específica. En Latinoamérica todavía no está tan evolucionado la geolocalización por una cuestión del Sí, territorial, antena. territorial, todo, profundidad antena. de Ahora la- con el 5G va a ser más fácil, Claro. pero en Estados Unidos vos tenés una pizzería y podés llegar a tu vecino de la esquina. Bueno, acá está llegando un poco eso. Y lo que se llama esta nanosegmentación tiene que ver con grupos muy específicos, que hoy lo que se busca es que se conviertan en microinfluenciadores. Hoy tiene mucha más influencia una persona que tiene 500 seguidores y que le puede hablar a 100 personas que alguien que tiene 1 millón de seguidores y le habla a 100.000 personas que no sabemos quiénes son. Claro. Entonces yo sé que Doña Rosa, que tiene 500 seguidores, si comparte un contenido mío, va a tener una influencia mucho más importante Más sobre sus intensa. 100 seguidores Mirá. que alguien que de repente sí, está bien, es una genia en la cocina y ahora 100.000 personas que capaz no tienen nada que ver conmigo. Claro. Eso tiene 2 desafíos. En las campañas políticas aparecen los que dicen, no, metamos plata en publicidad, compremos influencers y lleguemos a, no sé, 10 millones de personas. Fantástico. ¿Quiénes son? ¿Con qué mensaje? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué los influencia? Y lo otro es un poco lo que se hizo este último año, que es tratar de que la gente termine siendo la que hace la campaña. Vos imaginate que una persona, no sé, de 30 años, tiene 100 seguidores, 200 seguidores, comparte un contenido y siempre tiene 10 me gusta, 20 me gusta, y con eso es feliz en su vida. Pero de repente comparte un contenido que a mí me interesa, que comparto porque habla de mí, de mi candidato, Sí. y de repente tiene 600 me gusta. ¿Qué va a hacer esa persona que era feliz cuando tenía 20 me gusta? Va a empezar a tener mucho contenido mío, va a compartir todo porque ve que tiene interacciones, que son orgánicas. Eso sí. Entonces nos ocupamos más de compartir lo que otros comparten que la publicidad para gastar toneladas de dinero. ¿Qué quiere decir orgánico? Orgánico significa que no tiene plata de por medio. ¿sí? Ok. En redes sociales, en publicidad, tenés 2 formas. Lo que es orgánico, que eso es
sin presupuesto publicitario, sin surge. ponerle plata, y inorgánico, que es empujás un contenido porque le pusiste dinero. Claro. La Entonces, misma red te lo privilegia, te lo pone te lo adelante, privilegia te y lo le podés manda decir a la red, yo quiero mostrarle a estas personas, creo que hablábamos recién con la nueva segmentación, por eso digo, no es que no hay que invertir plata. No hay nunca va a haber existir, y mucho menos en lo digital, los extremos. Es decir, no, ahora es todo esto, no. Porque todavía tenemos mucha diversidad, especialmente en nuestro país, donde tenemos diversidad geográfica, la gente que vive en Capital, que usa la General Paz, y en La Matanza ya tenés otro tipo de público que Claro. interactúa completamente distinto, hasta incluso tiene un dispositivo distinto. Totalmente. Y parece una incluso la bobería. ciudadanía tiene grandes divisiones, ya no segmentaciones, no políticas. Digo, hay gente que no te vota del otro lado. Mucha gente. Y la mayoría de la gente... Un voto muy Es estabilizado. exacto, te iba a decir, la gente ya tiene un voto que lo define al final o que Muchas veces se mueven los políticos, pero no los votan. no los votantes. ¿Ah? Y también ocurre que, por ejemplo, haces un contenido buenísimo, te gastás un montón de plata en publicidad, y acá en Capital se ve, porque tenés buena conectividad, tenés Claro. wifi en cualquier lado, Sí. pero te vas Ahora, a yo que soy un 10 kilómetros para acá de la General Paz y la gente de milagro tiene Sí. la H en el teléfono. Claro, nosotros que somos Claro, unos ¿cómo dinosaurios lo- de la campaña, ¿no? Porque digo, en el Con 83, suerte. ¿no? Digo, sí, hiperdinosaurio, ameba. Una meba. Compartimos con vos esta idea, digamos, esencial de la política, que es que las campañas tienen que ser una historia a ser vivida y a ser narrada por todos. Cuando el electorado se involucra Claro. en la historia de la campaña y se siente viviendo la historia de un triunfo, aunque después se pierda, ¿no es cierto? Es el momento quizás de mayor concentración de recursos que vos tenés y de mayor intensidad, ¿no? Porque hoy la gente, pasa con los productos, la gente dejó de comprar productos, la gente compra experiencias. ¿Qué es eso? Eso Explícame es muy eso. importante. La gente Lo dice quiere- bien, No, pero La gente- lo escucho Va a muy tener menudo éxito, va a tener la éxito. Explícame qué Sí, significa. la experiencia es sentirse parte de lo que tenés. Por ejemplo, lo voy a poner con un producto y después lo pasamos a la política. Sí. Hay unas cápsulas de café que por un tiempo tuvieron la patente por 10 años, Sí, muy conocidas. Entonces ahora todo el mundo tiene cápsulas. sí. Pero ¿cómo esa marca sigue vigente y sigue siendo la número uno a pesar de que es la más cara? Porque te hace sentir la experiencia de tomar café. Desde la comunicación Y está hasta... George Clooney ahí, que es mi primo. Claro, y en la lancha, y de repente, y vas y entras al lugar donde te la venden, te hacen probar el cafecito, y tienes 85 colores. Entonces, es un mundo. Yo soy de ese club. Esto es como el que tiene Apple, por ejemplo, ¿no? Que tiene el iPhone. Si vos le decís Es a- un club. Vos sacás el bicho y decís, yo estoy. pero no es solamente porque es un club, No. sino es porque Apple, por ejemplo, lo que te vende es experiencia, es es el cúmulo de sentirse, experiencia. sentirse parte de un producto lindo, liviano. Sí. Apple mañana va y dice, te presentamos el Max 15 Pro con 1 megapíxel más la cámara y $1000 más. Y la gente va y lo paga. Bueno, compra. Sí. ¿Pero por qué? Porque es la experiencia de tener algo distinto. Los productos pasaron a hacer eso. Hoy la gente ya no se fanatiza con el producto porque es rico. Es porque es la experiencia de consumirlo o lo que representa socialmente. Y esa representación social de tener un iPhone, o tomar un café específico, o un vino específico, o un producto determinado de ropa, por ejemplo, como pasa con Balenciaga, que uno ve la ropa y a nosotros nos parece horrible, pero hay gente que dice tengo Balenciaga. Bueno, esto es un Balenciaga. No, Bueno, mentira. pero es experiencia, es experiencial. Es experiencia. No la experiencial del uso. Bueno, Esa la experi- virtualidad esa- te demanda eso también, Claro, ¿no? pero no es experiencial de lo tengo No, puesto no, o pruebo no, el café. no. Es le muestro a la sociedad que estoy tomando este café. ¿Eso que es este nuevo o ahora lo Me ven, luego verbalizamos existo. o lo conceptualizamos así? No, pasa que las marcas, antes vos tenías, de hecho hay muchas marcas como Scotch, uno dice cinta Scotch, no, Scotch es una marca, es cinta adhesiva. En su Totalmente. momento, antes, vos comprabas la marca por lo que representaba. La Gillette, cuando nos Y era, afeitábamos. claro, y estaba el concepto de fidelidad, era fiel Sí, a la marca. claro. Hoy no Sí, existe la fidelidad, hoy no te asocias. Qué hoy- viejo que estoy, yo sigo siendo fiel. No, todavía nos aferramos a cosas, pero seguramente sos fiel no por la fidelidad de la marca, sino porque se convirtió en una love brand, en una Sí. marca que enamora. O sea, eso que vos usás y que querés irte a comprar es porque te enamoró. Y tocó una fibra emocional tuya que te dice, tengo que comprar esto porque me hace sentir bien, porque me trae un recuerdo, un aroma, algo en particular. Sí. Con la política está pasando lo mismo. ¿Y qué es una experiencia política? Una experiencia política es ser parte de la solución o ser parte del problema y querer traer la solución. Hoy la gente ya no vota candidatos por las propuestas, vota candidatos por lo que representa la persona. ¿Quién sos? ¿Qué es lo que me propones como humano? Por eso es que es tan importante esto en la campaña de Obama en 2008, no sé si se acuerdan Sí, la claro. imagen con las hijas. Sí. Se habrán sacado 10.000 fotos para esa. Estuvimos 8 horas. Yo estuve en esa jornada, participé. Wow. 8 horas. Claro, alguna la pegaron, de 10.000, alguna buena sale. Y después se acuerdan la foto de él subiendo el primer día en la casa, Sí, en la casa totalmente. Blanca saludando al conserje. Bueno, Sí.
¿El conserje quién es? ¿Es Juan del Pueblo? Sí. Sí, ¿El soy yo. conserje es el Puedo ser conserje, sos yo. vos o el conserje que está Obama en el... claramente yo no puedo Claro, ser. vos pero en soy conserje. el conserje del edificio de Mississippi que está saludando al presidente. Entonces, Claro. eso es lo que empieza a representar un poco la política. Yo quiero tocarte. El año pasado lo vimos con Milei. La Ustedes saben- cercanía. La cercanía la extrema. cercanía. ¿Saben la cantidad? Sí, la cercanía extrema. No importa lo que tengas para decirme, no importa cómo lo No digas. es la cercanía de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, es la cercanía tuya, física. Esto no significa que la cercanía de Horacio Rodríguez Larreta con la gestión no hubiese funcionado. No, No, estoy diciendo eso. no. El tema es, vos tenés que Digo, tomar un, estamos tenés que hablando de tomar un otra camino. Larreta era un Más a gestor. la Scioli. Sí, en el gestor. Era un gestor, pero no se quería mostrar como gestor. Claro. Se quería mostrar como un ser humano común y corriente para vender esa experiencia. No, la experiencia que tenía que venir Larreta era la Soy gestión. gestor, soy Claro. gestor. Yo soy gestor, no, Sí. no voy a ir a comer pizza con vos a tu casa. Yo Ahora, soy gestor. Es cierto que Daniel Scioli adelantó la gestión de su presencia y de su cercanía. ¿No? El otro era la Sí. cercanía de la gestión. ¿No? La gestión de la cercanía. Lo intentó Parece- hacer. Es una Lo antiza. intentó hacer. Yo Bueno, creo que fue un pionero, ¿no? fue un pionero. Le funcionó muy bien en la gestión, porque la Sí. gestión estaba bien valorada, aunque no era buena posiblemente, es. pero Era era bien flash, valorada. estaba en todos lados. En la Claro. provincia de Buenos Aires, recordemos Sí, entre sí, 2007 sí. y 2015. Sí, fue Sí, gobernador. Y hay cosas que han quedado de su gestión. Pero él se vendió como eso. El político, lo peor que le puede pasar hoy es que alguien quiera cambiarlo. Tienen que decirle, no, hay que ir por este lado porque es la tendencia, es lo tren. Claro. Y capaz que no te va lo tren a vos. O Capaz sea, que. Lo que estás sugiriendo, Fernando, es muy que bien. acá hay una cuestión de mostrarse de forma como uno es, independientemente de lo que uno quiere mostrar como político, mostrate como sos, con las cosas buenas y las cosas malas. Sí, sí. Si vos te encontrás con alguien que está fingiendo su forma de ser, Sí, ¿vos no te das cuenta? seguro. El cerebro humano, y esto tiene más que ver con el neuromarketing, Claro. tiene la capacidad de detectar determinados estímulos que te hacen ver cuando la persona está disimulando, aunque vos no vies, está disimulando, tu cerebro sí lo reconoce. Lo percibe. Sí, lo reconoce, Y eso lo detecta, no genera rapport, no genera empatía. Claro. Entonces va a ser muy difícil poder conectar con alguien que te genera algo que incluso me puede tener un recuerdo. Capaz que, vos me haces acordar a un amigo de mi papá que lo estafó y ya por eso capaz que te bloqueo. Mi Es cerebro. preferible tomarse a risa un factor negativo para volverlo virtuoso, ¿no? Como dicen que soy. No, bueno, eso pasó en la campaña de Al Gore contra Bush hijo. Un consultor político preguntaba con quién tomarías una cerveza. Y por supuesto el 70% de los norteamericanos, incluso los demócratas, decían con Bush, no con Al Gore, que era un tipo muy estructurado, Muy iba al formal, gimnasio 3 horas sí, por día. aburrido. Claro, demasiado. Pero Al Gore, lejano. Esto afecta a Gaia, te pero, iba a Al- decir. pero Al Gore no era así. No. Lo hicieron así. Claro. Y la gente en realidad capaz que el Al Gore, la gente, si hubiese sido así en su vida cotidiana, Más espontáneo. más Claro. espontáneo, hubiese Pero no era tenido- Robocop y salía Robocop. Claro. Lo que está sugiriendo, Fernando, que detrás de todo esto hay mucha teoría, hay mucha investigación empírica, hay nuevas ciencias que se aplican, como la neurociencia. Esto es un corpus, digamos, científico muy sofisticado, ¿no? Sí, pero que también la construcción del candidato tiene las limitaciones en lo humano del candidato mismo, ¿no es Sí. cierto? Y a veces tenés que renunciar a decir, hay cosas por que no acá voy, no. hay cosas que no voy a cambiar. No Claro. puede. ¿No? O hay cosas que no voy a cambiar, o hay Claro. cosas que tengo que tratar de evitar mostrar. También depende del contexto, porque supuesto. posiblemente si vos tenés un candidato, poniendo el ejemplo del 2023, como Milei, en 2015 no hubiese funcionado. Vos decís que los contextos demandan Sí, un tipo claro, de candidato, claro. por supuesto. El hartazgo que Es había, muy el importante. hartazgo que había de la política y todo esto que estamos hablando, Mm. del político simulado, hablando, el acto, el traje, corbata y todo eso, y la gente dijo, no, pero pará, todo eso no me funcionó o no me gusta más. Claro. Este era el momento. No sé qué hubiese pasado 4 años atrás, ¿no? Es contrafáctico, pero Claro, ¿no? el Totalmente. momento era eso. O 4 Entonces, años adelante, sí, no sabemos. y la única forma vos de saber eso es testeando. Mm. ¿Sí? Lo bueno que tiene lo digital es que podés borrar lo que no funciona. Entonces haces prueba y error. y Claro, tenés tal métricas. Yo en la campaña Obama, en la primera campaña que participé, yo recorría en un bus de campaña con diferentes actores, con un asiático, con un chicano, un indio navajo, una persona de comunidad LGBT, y íbamos por diferentes condados a charlar con la gente de la vida. Yo hablaba con los latinos, otro hablaba con los asiáticos, y a la noche nos juntábamos con el equipo de Michelle Obama y ella escribía los discursos en base a lo que nosotros contábamos. Y al otro día iba Barack Obama, a ese pueblito de 10.000 personas, y hablaba, no de propuestas, ¿no? De las cosas de la vida cotidiana, porque no son los Claro, insights. No, Claro. Hoy, desde una computadora, podés en tiempo real saber lo que le está pasando a un grupo determinado de personas. Y en función de eso, actuar. Y hablar y decir o decir, ay, qué feo lo que dijo este político. Sí, pero lo dijo porque hay alguien que necesitaba escucharlo Claro. y que nosotros necesitamos que en ese momento lo escuche para que se disparen otro tipo de actividades. O sea que la empatía que uno
supone que existe, o la intuición en realidad del político serio, profesional y que tiene un equipo que lo está ayudando, digamos, es como que se prepara bien ad hoc para eso. Claro. Ahora, eso Siempre, nos lleva siempre, al otro- perdón, siempre con naturalidad. Claro. Ok. Donde lo Ahora- forzaste, Fernández, eso despierta un temor, ¿no? Que es el temor que muchos tienen de, bueno, pero ¿qué pasa acá con la libertad? ¿No hay manipulación? ¿Es esto el nuevo gran hermano? Uno dice, pero sigue siendo la humanidad y la humanidad es impredecible, ¿no? siempre ocurrió. La única diferencia es que ahora lo sabemos. Pero antes, cuando la comunicación era vertical, Sí. ¿sí? Te hablaba el político por la televisión Y vos escuchabas. y vos escuchabas. La inyección se Y el- llamaba la teoría. Y ¿no? pasa también con los La periodistas. Sí, claro. Antes el periodista que opinaba y nadie no sabía quién le decía algo. Hoy el periodista sabe que opina y va a tener, la sociedad le va a poder Sí, sí, decir no, estoy de tiene su acuerdo o en público. contra. ¿Y Entonces, cómo hay que segmentar, no? Porque antes el periodista hablaba muy de todo. entonces, si vos, Ahora, si vos me hablas de libertad, y yo coincido y en su momento tuve mi prejuicio de decir, uy, esto es como que muy borde. Después decía, pero pará, si antes me decían lo que quería, yo no tenía, la sociedad no tenía posibilidad de respuesta y de hacer algo contrafactivo. Venía un periodista y decía, no, ese candidato es corrupto, y era corrupto. Claro. Hoy decís, ese candidato es corrupto, hay un montón de gente que va a decir, no, no es corrupto. O sí es corrupto. Claro. Entonces, eso para mí da más, esta situación Claro. da más libertad. Bueno, ¿hay un conflicto ético que alguna vez te haya surgido o que hayas conocido justamente por este riesgo de manipular la opinión pública? Y en las campañas siempre estás con ese riesgo de decir, esto no es lo que la gente va a comprar. Pero la realidad es que al fin y al cabo es lo que va a comprar. Porque si esa persona está dispuesta a actuar de determinada manera o a decir determinadas cosas, es porque también está dispuesta a hacerlo. Claro. Que después termina pasando. Sí, claro. Me daría mucho más temor como pasaba hace muchos años, donde vos generabas un montón de comunicación en base a sueños, aspiraciones, y después el político iba y se las mandaba todas. Tal cual. Consciente de que se las iba a mandar. Porque la realidad es, por eso ustedes lo saben, Claro. cuando uno trabaja con un político sabe sus limitaciones. ¿no? Claro. De todas maneras, nosotros como politólogos no sabemos que si la ciencia política fuera cumpliendo sus promesas y se transformara en ciencia, bueno, se acabaría la democracia, ¿no? Porque tendrías la ley de cómo actuar. Gracias a Dios No. eso no pasa. No Sí, pasa. tal cual. Así que la pifiamos los politólogos. ¿Qué es una granja de trolls? La gente pregunta. Vamos a empezar por el término trolls. Sí. ¿Y dónde comenzó? Los trolls se originaron, ¿se acuerdan cuando estaban los blogspots? Sí, claro. Bueno, se originaron con los blogs. En el 2007, 2008, después de MySpace. ¿Qué pasa? La gente empezaba a viajar y volvía y escribía un blog de su viaje. Estuvo en Bahamas en hotel tal. Y de repente eso se viralizaba en términos muy de aquel momento. Claro. Y de repente la gente veía que tenía interacciones, que la gente le respondía, que le preguntaba, ¿y dónde está la reserva? Entonces, ¿qué hacía la gente? Empezaba a escribir y se volvieron todos expertos en viajes, en cocina, en restaurantes. Entonces, Así somos, tenía- es cierto. tenías De carne un- somos, claro, diría tenías un separado. montón de blogs de gente escribiendo de restaurantes, de opinando de de todo. hot dog, de todo. ¿Qué hicieron las marcas? Dijeron, me están criticando. Claro. Voy a crear perfiles, que en aquel momento era con un mail, con un email solucionabas el Totalmente. problema, e intervenías y dices, no, ese hotel es buenísimo, no, ese hotel había ratas. Entonces, ahí comenzó el concepto este de troll, donde había empresas que creaban muchas cuentas de blogs para intervenir en eso. Después pasó a las redes sociales. Ok. Con la salida de MySpace y la incursión de Twitter, comienza a ver cómo esta gente que tenía 2 o 3 perfiles para opinar o para decir. Al principio era muy fácil, ¿no? 2013, 2014, 2015, voy a tener 10 perfiles. 10 años atrás nomás. Sí, Nada. sí que Bueno, pasa la que velocidad es infernal. ¿no? pasa que es una eternidad en la Increíble. cantidad de cambios que ha habido. Sí, sí. Después ha sido más difícil. Entre 2014 y 2017, final de 2017, ocurrió lo que llamaban las granjas de trolls, que eran empresas que creaban cuentas. ¿Para qué? Para masivamente interactuar sobre un tema determinado y generar interacción artificial para engañar al algoritmo y que te posicione mejor. En el 2018 hubo un cambio muy radical, especialmente en Facebook en aquel momento, tanto en el algoritmo de Facebook como de Instagram. Y Google produjo un cambio en el algoritmo Penguin, que se llama en aquel momento, que ya no permitía, o sea, determinaba el clic, no solamente por el clic en sí, sino el origen de ese clic. El IP, el email del teléfono, el email del dispositivo. Tengo unos filtros. Entonces ya era el segundo o tercero, decía, no, pará, basta, esto es un robot. Las redes sociales cambiaron la metodología. ¿Se acuerdan del engagement? Sí, El claro. famoso engagement, que era la cantidad de impresiones o las interacciones. Bueno, ya el engagement dejó de ser relevante en 2018. Y se pasó a lo que se llama el MSI, Mindful Social Interaction. Son interacciones sociales significativas. Entrando en 2019, muy avanzado el algoritmo, lo que empezó a valorar mucho más el algoritmo es la interacción que hace la persona más allá del número.
es mucho más relevante una persona que ve un video tuyo un 15-20% del total de la duración que alguien que te pone like y te comenta. Por eso es que el like hoy está bien, para el político le gusta. Sí. El video Sí, es lo que primero mirás. ¿no? comprame like porque aquel tiene 500 me gusta y yo tengo 499, pero en realidad lo que posiciona mejor tiene que ver ese tipo de interacción. Entonces hoy esas granjas de trolls, o esos trolls que se armaban antes ya no sirven para esa finalidad. ¿Por qué? Porque tenías que tener, cada troll debería tener un teléfono distinto, una computadora distinta, y es muy complejo hacerlo. Y ahí se complejiza. No significa que no se pueda hacer. No, claro, pero importa pero no, mucho es como, dinero, no es como antes esto de. Hay como una. ¿Sirve de algo? No, tampoco sirve. Tampoco sirve. A ver, servía antes, ¿por qué? Porque en el 2018, incluso en el 2019, la gente se dejaba influenciar por aquellas publicaciones que tenían muchas interacciones. Claro. Decían, che, si a este político dice A y hay 1000 personas diciendo me gusta, y me va a gustar, o por lo menos no voy a criticarlo. Claro. Pero hoy la gente se da cuenta cuando es un perfil falso, la red social se da cuenta. Por eso es que a veces vos ves muchas interacciones y cuando entras a los comentarios no están los comentarios. Es porque la red social ya los baja automáticamente, ya no sirve esto de los trolls. Vamos a hacer una muy breve pausa ahora. Este es El Tornillo. Aquí en el canal de la ciudad estamos entrevistando a Fernando Cermedo y estamos aprendiendo un montón con Luisito. Totalmente, yo tomé nota de todo. Ya volvemos, no se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Retomamos aquí con Fernando Cermedo, estamos en El Tornillo, en el canal de la ciudad. Fernando, te llama un político y ¿qué te pide? Siempre te piden ayuda. Quiero ganar. ¿Te llama más en campañas o para gestionar? No, regularmente se llama de gestión. Empiezan desde antes. ¿Por qué? Porque en gestión no saben cómo comunicar. Eso va desde un concejal, un intendente, un gobernador. Y siempre lo que tratan es como de cómo mejorar su comunicación. Que detrás de eso está cómo tengo más likes. Esa es cuando vos haces un poquito de psicología del cliente, te das cuenta de lo que quieres tener más like, porque mirá, mi opositor me pega, y capaz que vas a la publicación del opositor y tiene 3 comentarios de sus seguidores que dicen, tenés razón, intendente, hay que sacarlo. Y intendente tiene De 2 seguidores que no tienen seguidores. Claro. Y después tenés mucho candidato, mucho político que se quiere seguir la gestión o que quiere candidatearse, que viene con esta política vieja. Entonces tenía al experto en comunicación que tenía grupos de WhatsApp con todos los militantes y todos salían, ¡ay, qué bueno! Felicidades, sos rubio, sos celeste. Bueno, entonces Fernando, es un poco el corregir eso. efecto de la bengala del Titanic, ¿no? Que te deslumbra los que están en cubierta, pero lo toman de arriba y no pasa nada. Nada. Es eso. Es un cuetito. Bueno, eso ustedes lo deben saber, lamentablemente hay mucho vende humo y que Sí, van claro. con unos gráficos. Por eso cuando yo a veces entro con... Lo primero que Yo no quiero que sea un boomerang esto, ¿viste? No, la verdad. Lo primero verdad. que vos tenés que trabajar es con datos. Y hoy lo bueno que tiene lo digital es que tiene muchos datos, de todo lo que te puedas imaginar. Y vos cuando empezás a ver datos tenés que ver qué datos querés analizar. Entonces capaz que los datos que está acostumbrado a ver el político dice, no, porque yo hago una publicación y tengo 10 millones de impresiones en un pueblo de 1 millón de personas. Claro. Y las impresiones no tienen nada que ver con la cantidad de gente, que es el alcance. Pero nadie se lo explica, porque cuando le digan que está realmente alcanzando a 50.000 personas, no a 1 millón o a 10 millones, Claro. y ahí empieza a chocar un poco, pero también es cierto que los equipos de comunicación, a mí, este último año particularmente, me han contactado muchos equipos de comunicación para trabajar con ellos. Que antes no pasaba, antes era el candidato, mi equipo no sirve o ayúdalo. Ahora es al revés, y eso es bueno porque significa que la gente entiende de que algo pasó que se quedaron en el tiempo. Claro. Y está bien que pase. Porque el que trabaja en gestión, en comunicación de gestión, no tiene tiempo de aprender otras cosas. No. ¿Por qué? Porque de repente te Está la vorágine. llega la agenda, tenés que publicar Está y la publicar y vorágine, publicar sí, y que la claro. foto y que el video. Y no tenés tiempo de sentarte Estás media hora a aprender, TikTok No, cambió. tenés que delegarlo. Tenés que delegar. Sí. Entonces, Si quieres analizar bien los datos a veces, ¿no? Claro. Y vos tenés que guiarlos. Y para este dato es relevante, ¿no? mira, yo tengo como una condición, o trabajamos con los datos y ponemos objetivos con datos o no trabajamos. Porque no es, Perfecto. o sea, ¿cuál es mi métrica de objetivo? Que ganes. Pero puede que gestionar. Y si perdés, ¿culpa de quién? Sí. ¿Del de las redes? Claro, yo no vengo a hacer autoayuda. Porque siempre... Entonces, No vengo a hacer autoayuda acá, no vengo a ilustrar. Claro, ¿no? y tampoco- Vengo a laburar. tampoco somos los que tenemos que dar las buenas noticias todo el tiempo. No, lógico. Hay No, que al contrario, al hay que contrario. decirles la verdad. Los datos. O sea, y pegue a quien le pegue. O sea, y ahí entras mucho en las gestiones, entras mucho en conflicto con funcionarios. Porque te dicen, no, por más que te pegan los municipios con alumbrado. Claro. Pero no tengo LED. Está bien, yo no estoy diciendo que es tu culpa. Pero la Que gente muchas pega veces por la una. campaña consiste en buscar las zonas y las cuestiones donde estás bien, donde le podés comunicar Zona- a tu candidato que está zona- no sirve para nada, porque la zona- gente no lo está zona- viendo. zona de confort. Es la Sí. zona de confort.
Ahora, hay colegas Que es nuestros... temible para una campaña. Hay colegas nuestros que teorizan y que ven a todo esto como una amenaza. Te dicen que la democracia Está en peligro. está en peligro. ¿Por qué? ¿Vos pensás que está en peligro la democracia por esto? Es lo que digo al contrario. ¿Qué mejor hoy que las redes sociales y la capacidad que tenemos de mostrar? Porque ahí viene también la diferencia en la campaña sucia y digamos la campaña, la fake news y todo eso. Una campaña sucia es cuando te muestran cosas que están mal, pero es algo real. Esa es una campaña sucia. Pero está bien. Cuando O sea, en el sentido de decir, explotas el lado negativo, pero es el lado negativo de Pero la persona. claro, es algo es el lado real que negativo. no querés mostrar. Ahora después es está el, la otra es parte el muerto son- que tiene en el ropero. Claro, que son las fake news, cosas Sí. que. Eso está Después está el mal. otro. Y hoy la gente se da cuenta, hoy es tan Enseguida, fácil ¿no? de detectar una fake news que no vale ni la pena crearla. A los que trabajamos en esto siempre dicen, ustedes hacen fake news. Yo soy el rey de la fake news, supuestamente. Nunca me han podido determinar cuando digo cuál fake news, y nunca me enganchan en ninguno porque no tenemos fake news. Pero bueno, no importa. está mal que me tengan ese mote. Ahora, no, eso es una fake news. Pero, ¿cuál es la fake news? Es una campaña sucia. Y la gente, cuando es una mentira, no la compra. Ya la gente aprendió porque hoy vos ves algo que no te gusta de un candidato y googleás y lo sabés. Claro. Entonces esto de que la democracia está en peligro hoy, la mejor forma que hay es la libertad que tiene la gente de poder ver algo, intervenir y determinar si es válido o no, para ver si es influencia o no. Esto es totalmente transparente. porque Es más transparente que antes. Imagínate, antes venía un periodista pago por un candidato Claro. para que le tape todos los trapitos y que diga, decí que él se acostó con la hermana del otro candidato. Pero ¿cómo lo desarmabas eso? Quedaba en la conciencia de la gente de que él se había acostado con la hermana Seguro. del otro candidato. Ahora hay dos o tres cuestiones, ¿no? Por un lado, la que con las redes a veces llegás a tu público y por eso el segundo factor, ¿no? Que hay una tendencia a ir a los extremos, ¿no? O sea, a polarizar. Porque competís a ver, Claro. en última instancia, que está más en contra del otro. ¿Hay algo de eso? ¿O lo ves? En determinados momentos tenés que hacerlo. Un escándalo se tapa con otro escándalo, o una cuestión que vos no querés que empiece a tomar luz se tapa con algo mucho más extremo al otro Sí. lado. Entonces tenés que ir manejando y ecualizando esa Y situación. por otro lado, el discurso de las redes no lleva a relativizar el mismo discurso, o sea, lo cual es bueno también, ¿no? Sí. Digo, lo que Milei dice muchas veces se toma como el jaja de WhatsApp, ¿no? Que muchas veces lo hemos hablado Sí, acá. claro. ¿No? ¿Qué onda? Jaja, ¿no? Sí. Bajá a la jaja, ¿no? Lo cual es bueno para la política, porque tenés un discurso polarizado, sin embargo, con el jaja no es cuando lo decía, ¿no es cierto?, el Partido Comunista Italiano. Claro. Claro. De hecho, hay algunos colegas nuestros que te dicen no, las redes tienden a ser muy superficial el debate o la conversación política. ¿Por qué? Porque no tenés el nivel de reflexión como, digamos, es como una especie de idealización de lo que ocurría antes probablemente. ¿Ves que hay algo de eso? Gracias a Dios que no existe más el nivel de reflexión de antes. Que antes era cerrado en un estudio hablando una hora el candidato de su vida que es maravillosa y que la gente no tiene posibilidad de corroborar si es verdad o no. Y el periodista enfrente diciéndole, sí, usted está hermoso, ruido celeste. Tiene pelo y... No, bueno, hoy las redes sociales lo que permiten es todo lo contrario, es mostrar de verdad cómo es una persona. Interpelar. Hoy no solamente, sino que hoy el político no tiene posibilidad de simular. Claro. Porque vos podés simular, tener pelo, algo que, pero después ahí de acá te sacás la peluca y la gente te sacó. Se simula bastante bien que tiene ¿Me pelo. estás diciendo que estoy despeinado hoy? No. Tiene pelo transparente. Me parece. eso es Sí, eso es como es yo. clarito, sí. Yo voy por eso. Sí, eso es clarito, Yo claro. voy por eso, somos un nuevo look. Acá lo único- Pero salís a la Blanco, calle, pero salís a la tupido. calle, te agarró con un teléfono y ya sabe cómo sos. Claro. No podés, o sea, ya se rompió eso de querer fingir. Entonces, las redes sociales, y no es porque yo venga del palo digital, porque yo no vengo del palo digital. Yo tengo un doctorado en marketing análogo. Claro. Yo soy un inmigrante digital. ¿Está bien? Tengo Vos 43, mutaste, tengo mutaste. 43 Sos el años, nada más Monkey. que entendí de que las redes sociales son un nicho que hay que aprender, porque Seguro. si no, te quedás atrás diciendo que las redes sociales son antidemocráticas. Y el problema que tienen los que dicen que las redes sociales son antidemocráticas o que las redes O las sociales cloacas, o las o- cloacas es porque no saben manejarlas. Eso es todo. ¿Qué problema hay que las redes sociales sean una cloaca? Si la cloaca es la gente hablando, cuando vas a un barrio y llevas a tu político, a tu candidato, que la gente sale la señora y da un beso, gracias, Sí. y después se van a entrar, vino el chorro este a darme un beso, Claro. y estaban filmándome, ¿qué le iba a decir? Así piensa la gente. ¿Vos crees que la gente ahora es más genuina expresando a veces insultos? ¿O ahora tiene la capacidad de expresarlo y Ahora lo es, hace? ahora es creativa para insultar a la gente. Claro.
sea, hoy hay gente de 50, 60 años. Sabe que haciendo- los likes vienen de esa mano. Claro, ¿no? es creativa, hace un meme. Una persona de 50 años que antes del milagro te ponía Claro. un insulto, ahora te hace un meme. Claro, una vez me acuerdo que un periodista se quejaba de que cuando se prendía la luz roja de la cámara recién la gente protestaba. Y claro, si todo consistía en eso, no que te vieran, claro. sino para qué, para que nos vieran nosotros mismos. Claro. ¿no? ¿Esto tiene Entonces, aplicación más allá de la política? Sí, en el sector sí, privado. en las marcas pasa exactamente lo mismo. Por eso que ustedes ven algunas marcas que se terminaron convirtiendo como si fuese una persona. Sí. O sea, el que tuitea o el que sube una publicación es como una persona. Porque hoy yo no quiero interactuar con algo. Yo quiero interactuar con alguien. O sea, nosotros los seres humanos no hacemos empatía con cosas. Sí, me gusta el sillón, mi casa, pero para hacer empatía tiene que ser con alguien, tengo que Con sentirlo. sí, claro, Puede ser una vivencia. desde un perro, un conejo, hasta una persona. Entonces, cuando vos personalizás la marca, le das una figura, que esto lo hizo muy bien una marca de turismo, con Carla de Claro. la marca. Claro. Bueno, eso fue maravilloso, porque la gente no iba a comprar la tal marca, iba a comprar a la fulana de tal marca. Ah, Entonces, la política es esto, por eso es, cuanto más incentivemos al candidato a que sea natural, si se equivoca, se equivoca. ¿Está bien? me dijiste vos, ¿no? La gente no es estúpida. Yo me acuerdo cuando empezaba esto, en los 90, que a veces vos sometías a la gente como una prueba, ¿no? de propaganda, y la gente decía, muy bien, porque ustedes quieren reforzar el lado débil. Digo, para, el analista soy yo. ¿No? Claro. No te pongas en analista. La gente analiza, Hoy la gente obviamente. analiza. Y se da Y cuenta la- cuando hay trampa. Y la gente googlea y te O pone, te lo y te valoriza. pone en ChatGPT quién es fulano de tal, qué pasó con tal cosa. Entonces, hoy todo eso se rompió. Hoy para mí hay mucha más democracia que antes, porque vos podés elegir, o sea, y convengamos lo siguiente. Si, Sí, lo que falla es el Kratos. Ahora los partidos políticos son si más nosotros- débiles, ¿no es cierto? y si Mano nosotros vertical. tuviéramos capacidad de influenciar a una sociedad completa, de manipular a una sociedad completa, estamos haciendo un problema mucho más grave. Claro. Que Ah, tiene no, que ver por con una cuestión supuesto, cultura de claro. educación, y eso puede pasar en países como en Corea del Norte. Pero en un país, en países, no sé, en el Congo, que no tienen No. internet en muchos lugares, No, están con- más sofisticados para pero muchas sí. decisiones que acá. Con respecto, sí. Es que uno respecto a su propia vida no sabe, ¿no? Yo todavía no sé por qué me dejó mi primera novia. Ella sabe seguramente, ¿no? Y acá queremos explicar la Revolución Rusa, ¿no? No, por es cierto. supuesto. Entonces digo, a veces exageramos la capacidad humana. Sí. Ahora, no es cierto que la tecnología no permite hacer cosas mucho más interesantes. Mucho más. El problema hoy, el desafío hoy es la inteligencia artificial. Los límites que va a tener la inteligencia artificial. Que finalmente es inteligencia ¿Por qué? humana no multiplicada por promedio. Sí, en realidad la inteligencia artificial es lo que nosotros podríamos hacer, pero 80 millones de veces más Claro, rápido. claro. Totalmente. Pero vos imagínate que hay cosas que nosotros podemos hacer como seres humanos que nos toman un determinado tiempo y eso es asimilable por el ser humano. Una máquina puede hacerlo en milisegundos. Ujú. Y eso sí puede llegar a producir algún tipo de distorsión en la información o crear historias muy difíciles de que la gente pueda comprobar. Claro. Entonces, vos imagínate en el debate de otro día de Trump con Biden, Sí. había muchas publicaciones hechas con inteligencia artificial, programadas para qué, para criticar a Biden y a Trump. Y vos veías lo que publicaba y decías, ¿cómo la gente, si tuviera que tomar una decisión dentro de una semana, sale Puede de esa discernir, lógica? Puede discernir. Pero un ser humano no tiene capacidad de armar esa Ok. historia. Ok. Es eso. O sea, Hay- Es eso. esto lo decía Elon Musk también, ¿eh? Sí. Elon Musk claro. hablaba un poco de eso, Pues, del peligro si de... sabe él. No, bueno, pero es muy importante esto. Sí. Muy. Fernando, nos quedan 4 minutos y me gustaría preguntarte cosas muy concretas más de la coyuntura, ¿no? Sí. Te llama un demócrata que no quiere que Biden sea candidato y te dice, tengo a este candidato que lo conoce poca gente. ¿Se puede hacer una campaña rápida e instalar un candidato nuevo de cara a las elecciones de noviembre? Sí, de ahí a ganar es otra cosa. Ese es el desafío. Ese es el gran punto. Ese es el desafío. Ahora, hay que encontrar. Estados Unidos es bastante, digamos, o sea, el que gana por muy poco. Muy poco. Siempre. Sí. Y capaz que saca más votos el que pierde. Pero el colegio electoral También. tiene su Colegio dinámica. electoral O sea, que hay que ganar en los Entonces, lugares adecuados. Si vos rescatás la esencia del Partido Demócrata, vas a tener la misma cantidad de votos que tiene el Partido Demócrata. Entonces se te puede hacer un poco fácil, entre comillas, Claro. ¿no? mucho pero más siempre estable es el voto. posible. El tema es el alcance que puedes tener. En Estados Unidos es Claro. muy fácil tener alcance. Fernando, un placer tenerte con nosotros, Muchas la gracias a verdad. ustedes. Una Muchas charla Muchas gracias. súper iluminadora y nos enseñaste un montón de cosas. Muchas gracias. Luis Cerimedo nos plantea claramente un cambio, uno diría copernicano, en la forma de comunicar política, casi de hacer política. ¿Cómo impacta esto, teniendo en cuenta las características de un sistema político tan fragmentado, tan desarticulado, en términos de, en la vida cotidiana de los partidos, en la planificación de las campañas, en la gestión del gobierno? Mira, es un cambio rotundo. Y el problema, vos viste que
nuestro invitado fue cauto en términos de no exagerar con el componente virtual, ¿no? Dice, las campañas son integrales, las campañas son coyunturales, ¿no es cierto? Se gana muchas cosas, especialmente factor suerte, ¿no? Que viste que es todo lo contrario a esos consultores que dicen, ya, el candidato... La tengo recontra lo clara. inventé yo. Claro, Olvídate, papá, ¿no? claro. Y eso es saber, ¿no? Y es un saber técnico encima, ¿no? No es piripipí, es eficaz y efectivo. Me parece una madurez tremenda, porque finalmente es un tipo joven y aparte que viene de cosas que no tienen que ver con las palabras, sino más bien con los números, ¿no? Interesante, aparte de su experiencia internacional, por supuesto hablamos sobre todo de la Argentina, pero él trabajó en distintos contextos, en entornos muy complejos, incluso en los Con Estados candidatos Unidos. de diferentes ideologías. Claro, es un profesional, pero pensando más en el contexto específicamente argentino, hoy, por ejemplo, un candidato que no es telegénico sería en el lenguaje de Sartori de la década del 90, ¿no? Que no se mueve bien en los medios, que no, claro, que no tiene habilidad, que no es empático, que no tiene incluso algún elemento parecido al carisma. Bueno, Sí. tiene Es difícil. dificultades, ¿no? Pero fíjate, ganó Alberto Fernández, ¿no es Sí. cierto? También tenía a Cristina Fernández atrás, Claro. ¿no es cierto? Pero Cristina también... Y a Macri enfrente. ¿no? Y además que eso te iba a decir. ¿No? Que las contiendas muchas veces tienen que ver como los sorteos del Mundial, ¿viste? A ver de qué llave estás, con quién te enfrentás, si los muñecos de enfrente van divididos. Hay un elemento aleatorio, decís vos. Digo, entonces la campaña es importante. Ahora, La campaña te hace subir, digamos, al mazo. Subís, estás en el mazo tiene pocas cartas, ¿no? Y lo fundamentalmente es cómo armás el sistema de oposición y cómo muchás los tuyos, ¿no? a veces yo me pregunto, Luis, si con las reglas formales e informales, con los obstáculos que implica ahora hacer política, un político de la talla de Avellaneda, ¿no? O de Carlos Pellegrini hubiera podido tener en Argentina la relevancia y la influencia que efectivamente ellos tuvieron, ¿no? Es cierto, parece como sacarlo de contexto, pero me refiero a alguien que por ahí no eran tipos con una personalidad arrolladora, pero fueron fundamentales en el desarrollo político Sí, argentino. y tampoco eran tipos de guita, ¿no? No. Pero digo, no eran la No. rosca No. de la sociedad, no, para nada, para nada. Era un sistema bastante igualitario, Y básicamente Avellaneda era un intelectual. intelectual, tucumano, de una buena universidad, digamos, de una familia acomodada, pero tampoco era un tipo de guita que llega básicamente por... Bueno, nuestros próceres fueron una mezcla de intelectuales, militares y burócratas, qué combinación, ¿no? Bueno, De Dios. en el siglo Pero lo que XIX, dimos, ¿no? ¿sí? Lo que tuvimos. Y había que Mitre hacer. tradujo la Divina Comedia. Dice que lo preferían como artillero. ¿Sabes que a propósito de traducciones, Juan B. Justo obligaba a los integrantes más selectos del Partido Socialista, lo que estaba en la comisión directiva, a aprender alemán? Porque él decía que si sos socialista tenías que leer el Capital de Marx. Y que la única traducción que había al español era pésima, la había hecho él. Otros tipos como, bueno, Pinedo y muchos otros aprendían alemán para leer el Capital, que es difícil leerlo en español, imagínate en alemán, ¿no? Sí, sí. Este es el tornillo. Acá estamos tratando de entender un poco la realidad argentina y pensando justamente en lo que implica la gestión de gobierno. Hubo, antes de ir a los premios Tornillo, Luisito, algo que me gustaría, y lamentablemente hay que ponerse muy serio, ¿no? Me gustaría ver tu opinión. Esta semana un grupo de diputados de la Libertad Avanza fueron a la cárcel de Seiza a visitar a represores, incluyendo a Alfredo Astiz. En un país que consagró el nunca más como un consenso democrático fundamental, que tuvimos el juicio de las juntas y que fue como el renacimiento de una ética ciudadana, democrática, republicana, en contra de las violaciones masivas a los derechos humanos, que logramos soldar un consenso de gobiernos constitucionales en contra justamente de ese pasado de inestabilidad institucional. ¿Cómo comprender que diputados de la Nación, elegidos con el voto popular, reivindiquen la figura de un represor como Astiz, que es, si querés, la figura que sintetiza El arquetipo el del arquetipo horror, de todo lo peor que del vivimos horror, en de la las Argentina? tinieblas, ¿Cómo? Mira, voy a empezar con una ironía, ¿eh? O sea, no es para reírse, pero una ironía. Tenemos un problema con los nombres de los partidos políticos nuevos,
¿no? Pues fíjate, la coalición Juntos por el Cambio no cambió mucho. No. ¿no? Frente para la Victoria no ganó mucho. Y tampoco estaban muy juntos, ¿no? Y el Frente para la Victoria no ganó mucho. No. Entonces vos, ahora con la Libertad Avanza, si alguien puede pensar que la Libertad avanza yendo a visitar a Astiz, me parece que se tomó mal el bondi. El autoritarismo retrocede, ¿no? El autoritarismo está pasado de moda, ¿no? Vos fíjate que inclusive en la región hasta se disfrazan, ¿no es cierto? Los golpes que hay son para reírse, como en Bolivia, ¿no? Digo, y aquí aparecen las novias y los novios de Videla. Viudas y viudos. Y yo creo que es de vuelta, ¿no? Es la exageración, el simulacro, la caricatura, ¿no? Enfrente están los zurdos en la Argentina, ¿qué zurdos? ¿No? Gente con un poquito más de ideas de izquierda, ¿no? También exagerando, armando una caricatura, ¿no es cierto?, de cosas, más preocupado a veces por las cuestiones culturales que por la pobreza real y por la promoción humana, ¿cierto? Es probable que Cierto. con la, digamos, exageración de la cuestión de derechos humanos y los Y negocios... reivindicando dictadores. No, y los negocios políticos desarmaron, Alrededor de eso. escándalo de corrupción como, ¿se acuerdan? La Universidad de las Madres. Hubo Sí. indudablemente un... Defendiendo Venezuela, también. Eso Bueno, cargó las tintas. exageraciones Ahora de este absurdas. lado cargamos las tintas del otro lado, ahora, ¿no? Pero no se Y es pueden... como- sí. Y es como, viste, como los unos están enfrente, entonces acá también armamos un paquete. Y el paquete es pro mercado, pro dictadura. ¿Te acordás el concepto de Samuelson? Sí, claro. ¿no? Fascismo de mercado. Es una contradicción en términos. Los que creemos que la sociedad moderna tiene que tener una economía capitalista fuerte, lógica, con mecanismos de movilidad social ascendente, eso, Luis, en la experiencia histórica está vinculado al imperio de la ley. No, van los militares a visitar a Astiz. Los nuevos militares Por supuesto. confían en la democracia y saben que eso fue un horror. Más o menos, uno después puede establecer diferencias, ¿no? Pero no puede haber una justificación de un tipo que se infiltre en un grupo de monjes, mata, tortura, ¿no? No puede ser. Creemos que el presidente tiene que condenar esto, que no puede pasar esto desapercibido, que tiene que haber una decisión política clara de separar la paja del trigo. Esto es inaceptable en un contexto democrático. Vamos ahora al momento más esperado en la semana, los premios El Tornillo. El Tornillo Negro esta semana se lo vamos a dar al diputado Beltrán Benedict. Fue el que encabezó el grupo, la verdad que podemos extenderlo a todos los diputados de la Libertad Avanza que fueron a Ezeiza a verlo. Alfredo Astiz, es insólito lo que hicieron. Esperemos que en la próxima sesión de diputados haya una cuestión de privilegio para pedirles expresamente explicaciones a estos diputados, y yo creo que podría ser, lo considero importante, un motivo de juicio político si no se rectifican. Es un ataque a las instituciones democráticas. Y en ese retroceso cultural, ¿no es cierto?, también hay otros ingredientes, ¿no? Por ejemplo, la señora vicepresidenta, hoy la tenemos con el gobierno, pero bueno, el que las hace las paga, ¿no? Está haciendo un discurso que ya no se lo cree ni el argentino más argento, ¿no? De anteojito. De anteojito, de Villiquen. De Villiquen. Bill y Ken, eran dos hermanos, Claro. era el Villiquen, Villiquen. el Villiquen, ¿no? Bill y Ken, ese discurso donde, viste, las estatuas tendrían que ser doradas. Romántico. Romántico, que fueron todos héroes, superhéroes. La ilusión del desarrollo divinos, histórico apolítico. No iban al ¿no? baño, eran pulcros, Todos de la mano fantásticos. íbamos. Claro, y resulta que la conquista del desierto fue esto, ¿no? Fue Heidi visitando a su abuelo, ¿no es cierto?, con el chivo bajo el brazo. Tal cual. Verdaderamente ese discurso está oxidado. Tenemos el país que tenemos, con sus bellezas y con sus cuestiones horripilantes. La historia es lo que es. Y la historia, acá tengo un historiador del fuste, precisamente lo que nos ayuda es a no repetir los errores, ¿no? Entonces, si seguimos con esos discursos de autocomplacencia, ¿no?, de mirarse al espejo y decir, qué grande que soy, ¿no?, verdaderamente no vamos a poder encarar los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Así que el oxidado
para la señora vicepresidenta, con todo el respeto. Y el tornillo de oro esta semana es para el presidente Milei. Porque en la semana Bueno. donde... Menos mal, yo ya estaba No, preocupado. hemos preocupado. conmemorado el 30 aniversario del atentado a la AMIA. El presidente tuvo las agallas, es el primer país de América Latina que lo hace, de declarar a la organización Hamas terrorista, formalmente. Por supuesto, Irán respondió diciendo que la enemistad del presidente en algún momento la va a pagar él y la Argentina. Hamas también condenó esto. Quiere decir que, señor presidente, lo felicitamos por su valentía. El tornillo de oro es para usted. Ya nos metieron 2 bombazos a los argentinos, ¿no es cierto? Así más? que esto de estar debajo de la cama con miedo no significa que no nos van a hacer lo que nos hicieron. Así que está muy bien el señor presidente con el bulón dorado. Así es. Esto fue el tornillo aquí en el canal de la ciudad. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias por acompañarnos. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.